Mejora tu salud. Medicina inocua. Comenzamos. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan, los saludamos en su programa Medicina Inocua. Este programa que pretende llevar información y orientación a través del canal de TV Lobo a toda la comunidad duranguense acerca de las medicinas complementarias y alternativas. Este es un esfuerzo de la Universidad Autónoma de Durango, el Colegio de Médicos Cirujanos y Homeópatas de Durango y el Laboratorio Homeopático y de Investigación. En este programa Medicina Inocua pretendemos presentar todas aquellas alternativas en la medicina que, siendo efectivas, van a producir o no van a producir daño o van a producir mínimo daño en la salud del paciente que las esté utilizando. En esta mañana vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la electroterapia. La electroterapia es un modelo terapéutico ampliamente utilizado, no solo en las medicinas complementarias, sino también en la medicina ordinaria, en la medicina alópata, en la medicina oficial que se practica en nuestra sociedad. La electroterapia como método terapéutico tiene una amplia historia dentro de la medicina. Sin embargo, en los últimos años ha proliferado este sistema de terapia, inclusive que ha llegado a ser de uso doméstico. En la actualidad ya no falta quien tenga un TENS o un aparato de electroestimulación, que afortunadamente son aparatos que están fabricados con una enorme tecnología, de tal manera que en la mayoría de los casos, si no es que en todos, es totalmente inocuo su utilización. La electroterapia como técnica terapéutica no solo se limita como se conoce ordinariamente como una rama de la fisioterapia, sino que es una rama de la terapéutica que prácticamente puede ser aplicada en todas las especialidades de la medicina, incluyendo las medicinas complementarias. Sabemos que las medicinas complementarias se valen de la electricidad en muchos de los casos para ejercer su efecto terapéutico. Así tenemos, por ejemplo, la acupuntura. Cuando se aplica con electricidad se llama electroacupuntura, pero no solo la electricidad no solo ha sido aplicada desde un punto de vista terapéutico, sino que también, y tal vez con mucha mayor solidez y mucha mayor profundidad, en el aspecto diagnóstico. Sabemos que en la actualidad existen aparatos, existe toda la tecnología suficiente para hacer estudios electrográficos de cada órgano o de muchos órganos de nuestra economía. Así tenemos, por ejemplo, el electrocardiógrafo, que mide la actividad eléctrica del corazón, el electroencefalógrafo, que mide la actividad eléctrica del cerebro, el electromiógrafo, que mide la actividad eléctrica de los músculos, etcétera, etcétera. Es decir, existe una gran cantidad de herramientas o de utilidad o de variedad en la utilización de la electricidad, tanto como diagnóstico como con terapéutica. Es por ello que en esta mañana vamos a abordar el tema de la electroterapia como un sistema de medicina inocua, es decir, la electricidad, igual que todos los elementos terapéuticos, pueden ser utilizados sin causar ningún daño, claro, siempre en manos de un experto. Hay que tener siempre presente, y esto no nos cansaremos de recalcarlo en cada programa de medicina inocua, siempre que se acuda a un tratamiento en busca de recuperar la salud o en busca de prevenir alguna enfermedad, hay que acudir con un especialista, hay que acudir con un profesional, hay que acudir con un experto en el área que pretendamos ser manejados. Esta mañana, para manejar el tema de electroterapia, tenemos a nuestro compañero, el licenciado Héctor Viramontes Flores, para ser portador de algunas inquietudes que el público tiene y que queremos de alguna manera aclarar en la medida de nuestras posibilidades, y lo saludo muy afectuosamente esta mañana de sábado, licenciado. Así es. Pues sí, muchas gracias, doctor. Como usted bien lo dice, este es uno más de los temas que estamos tratando de llevar a nuestro público con la intención de que toda la generalidad de la población pues tenga algunos aspectos básicos de conocimientos de lo que nos ofrecen las diferentes medicinas alternativas, y en este caso, como ya usted bien lo dijo y nos dio una pequeña introducción de acerca de qué es la electroterapia, pues vamos a comenzar a desarrollar este tema
que desde luego causará seguramente un gran impacto entre todas aquellas que están utilizando esta técnica terapéutica. Bien, doctor, ya que una vez conocimos aproximadamente qué es la electroterapia, también sería interesante conocer algo de su historia, a ver de dónde surge, y en este momento pues tal vez sería interesante también que nos explicara y nos diera una pequeña reseña histórica acerca de quiénes son los precursores de la electroterapia, de dónde surge. Muy bien, me parece que es importante este señalamiento que hace el licenciado, debido a que efectivamente la mayoría de las veces conocemos el método, pero no tenemos idea de cuándo, cómo y por qué surgen. El hombre, en la búsqueda de mejorar su salud, en la búsqueda de curar algunas enfermedades, ha echado mano de todas las herramientas que la naturaleza le ha proporcionado, llamémosle del índole físico, químico, biológico, y el hombre psicológico, y el hombre ha tratado siempre de utilizar o de sacar ventaja de estas provisiones que la naturaleza nos pone en manos. La electricidad es un fenómeno muy interesante, surge a raíz de la tecnología en el siglo XVIII. El siglo XVIII fue muy brillante debido a que hubo una gran cantidad de científicos que se dedicaron sobre todo a la física y la química, y es por ello que surge la electricidad como un modelo de estudio y que nos ha proporcionado una gran cantidad de avances tecnológicos en base a la electricidad. Y la medicina no se ha quedado atrás y ha aprovechado estos avances tecnológicos para su bien y para proporcionar bienestar a la humanidad. Pues bien, el primer experimento que se realiza en electroterapia lo realiza un químico italiano en el siglo XVIII que se llamó Luigi Galvani. Precisamente de ahí viene el nombre y la generalización de la corriente. En general a la corriente se le conoce como corriente galvánica porque Galvani fue quien precisamente aplica la electricidad en modelos biológicos para observar los fenómenos que en ellas se presentaban. De hecho, el experimento de Galvani, que consistía en hacer pasar una pequeña cantidad de corriente eléctrica a través de tejidos musculares de una rana, se considera como el primer experimento en neurofisiología de la historia. Entonces, Galvani abre prácticamente las puertas al estudio de la electricidad y la medicina. Entonces, esto es muy, muy importante porque a partir de ahí se desarrolla una gran cantidad de técnicas y de tanto terapéuticas como diagnósticas, como las que mencioné anteriormente. Entonces, Galvani es el precursor inicial de la electroterapia. Estamos hablando de a mediados del siglo XVIII y de entonces para acá tenemos un poco más de 2 siglos con los que la electroterapia ha sufrido grandes avances y, como mencioné anteriormente, en la actualidad es de uso cotidiano, casi doméstico en la actualidad. Otro de los personajes que también vinculó la electricidad no solo con la medicina, sino con todas las otras ciencias, fue Faraday. Michel Faraday, un físico inglés del siglo XIX, también hizo grandes avances, y de hecho Faraday no solo la aplicó en medicina, sino que la aplicó a una serie de fenómenos físicos, como es de hecho la electroquímica nace con Faraday, y es una ciencia que ha dado grandes aportes a la humanidad. En medicina, la electroterapia surge como una innovación en el siglo XX. En el siglo XX empiezan a aplicarse las corrientes eléctricas como terapéuticas, es decir, en aquellos individuos en los que se observaba que existía una disfunción muscular o nerviosa, se empezó a observar que la corriente eléctrica podía favorecer la contracción y relajación de los músculos a través de una estimulación neuronal, a través de una estimulación nerviosa, y esto dio la impresión de que podía tener cierta actividad o podía favorecer la actividad neurofisiológica, neuromuscular en las partes o en las extremidades afectadas del ser humano. Y es ahí cuando nace la electroterapia. La electroterapia sigue aplicándose en la actualidad como un modelo muy excelso en todos aquellos padecimientos en los que existe una afección tanto neurológica como muscular. Bien, pues definitivamente
son datos que nos dan luz sobre estos temas y sobre todo en comprender un poquito más cómo es el funcionamiento de este tipo de aplicación de medicinas alternativas. Si bien es cierto, como usted lo menciona, pues la electroterapia tendrá 110 años, ¿no? Aproximadamente, de que se conozca en la sociedad. Ahora, estamos hablando de cuando estos personajes empiezan a hacer sus investigaciones o a hacer trabajando en principio con estas técnicas. En ese tiempo, doctor, estas mismas técnicas ya se conocían en Oriente, por ejemplo, que es de donde generalmente provienen muchas de las medicinas alternativas. Muy bien, es importante aclarar esto. Definitivamente no. La electricidad es un descubrimiento de la cultura occidental y es muy reciente. Las terapéuticas alternativas que se utilizaban en Oriente generalmente iban encaminadas sobre todo a la fitoterapia, a la herbolaria, a la acupuntura y a la moxibustión. Y no, definitivamente el progreso que esto ha tenido ha sido en este siglo, y tal vez su pregunta se refiere a que en la mayoría de los casos los aparatos de electroterapia tienen fabricación oriental, y esto es muy significativo. Sí, desafortunadamente, afortunadamente en Oriente existe un gran desarrollo de esta tecnología. Todo lo que es electrónica, todo lo que es electricidad y electrónica han tenido un gran auge, sobre todo en Japón, y es por ello que en los aparatos, todos los instrumentos que se utilizan en la fisioterapia y en general en la electroterapia tienen una fabricación oriental, aunque esto era hasta hace unos años, porque en la actualidad ya en realidad la tecnología ya invadió a todas las latitudes, y los instrumentos se fabrican prácticamente en todos los continentes. Entonces, no, definitivamente la electroterapia tiene un origen occidental, y es ahí donde se ha desarrollado más ampliamente. Bien, sabemos pues que todos los tipos de medicinas, ya sean alternativas o tradicionales, tienen un sistema, tienen una forma de aplicación, tienen una técnica específica de aplicación. En el caso también de la electroterapia, bueno, ya usted nos dio unas referencias acerca de que en este tipo de técnicas se aplican agujas, ¿verdad? Así es, para aplicar esta técnica. Pero ¿esto tiene alguna técnica? ¿En qué consiste esta técnica, doctor? Sí, claro, es muy interesante su señalamiento, porque sí, efectivamente, la corriente eléctrica no puede ser aplicada, en primer lugar, por una persona que desconozca la técnica. La técnica debe ser aplicada por un médico, sobre todo, hay que recordar que debe ser un especialista, un médico. En nuestro medio se forma básicamente, el que maneja la electroterapia es el fisioterapeuta, el que se especializa en medicina física. Sin embargo, el término, ¿verdad? Sí, claro. Es el término específico de quien aplica ese tipo de técnicas. Claro. La medicina física o fisioterapia es aplicada por un fisioterapeuta. El fisioterapeuta debe ser un médico que tiene una especialidad en medicina física, y son los médicos que tienen un poquito más de experiencia y de conocimiento en el manejo de la electroterapia. Sin embargo, esto no es particular de ellos. También existe dentro de las medicinas alternativas médicos que la aplican con mucha pericia. Los acupuntores tienen instrumentos que facilitan la aplicación de la acupuntura asociada a la electroterapia, y esto ha incrementado los buenos resultados de la acupuntura. Sí, creo que en un momento más ahondaremos respecto a la técnica o las técnicas específicas para la aplicación de la electroterapia. Yo creo que pasamos a un pequeño corte. Así es, amigos, vamos a un pequeño corte, no se vayan, regresamos en un momento. Estás viendo Medicina Inocua. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Muy buenos días. Estamos aquí de nuevo, de regreso.
No sé si tenga alguna duda en especial que nos haya llegado, señor. Así es, doctor. Mire, precisamente nos llamó la señora Flores. Ella, seguramente usted la recordará, es una de sus pacientes. Nos hace llegar este mensaje para usted, del cual le hago de su conocimiento. Dice, más tiempo en sus consultas en la clínica, ha tenido ella muy buenos resultados, y pues yo me quiero imaginar que ella necesita más tiempo para desplayarse ahí en su consultorio, doctor. Bueno, puede referirse en la clínica donde consultamos, estamos un muy corto tiempo durante la etapa diaria de la consulta. Sin embargo, sí, puede ser también que se refiera al hecho de que en sus consultas requiere más tiempo. Efectivamente, tiene mucha razón la paciente, a la cual saludo, tiene muchísima razón. A veces, y esto no es ninguna justificación, el médico por exceso de trabajo a veces tiene que eficientar el tiempo de alguna manera, y muchas de las veces sí tiene que obviar el tiempo que se le dedica a un paciente. Sin embargo, quiero expresarle que en el caso de un médico que tiene un poco de experiencia, tenemos 27 años haciendo medicina homeopática, y haciendo acupuntura, haciendo electroterapia y haciendo otro tipo de medicinas alternativas, claro, sin olvidarnos nunca de la medicina convencional. Y efectivamente, cuando uno aprende a llegar a un diagnóstico en forma rápida, cuando uno conoce a un paciente por las oportunidades que ha tenido de tratarlo, que han sido múltiples en la mayoría de los casos, puede uno obviar muchos datos que en la primera ocasión o en las primeras ocasiones son evidentemente muy importantes. Sin embargo, en la mayoría de los casos el médico con experiencia puede llegar a un diagnóstico muy rápido, en unos cuantos minutos se puede llegar a un diagnóstico, teniendo el diagnóstico, que es la primera misión del médico, hacer un diagnóstico para poder proceder al tratamiento, instalar un tratamiento adecuado en el paciente. Y sí, efectivamente, teniendo un diagnóstico se puede ya elegir el tratamiento, y cómo no, lo tomaremos muy en cuenta. Obviamente que lo que estoy diciendo es en mi práctica, pero trataremos de sí, cuando se amerite, darle el tiempo necesario al paciente. Sí, cómo no. Muchas gracias por su observación. Es una muy buena crítica, la cual agradezco, y los invito a que la sigan haciendo. En estos momentos o un poco más adelante va a aparecer el teléfono y el correo de este programa, como no, para que todas sus observaciones sean contestadas y nos sirvan para mejorar nuestra atención y mejorar este programa. Bueno, pues ahí tenemos pues el mensaje de la señora Flores. Y bueno, continuando con el tema que estamos tratando, doctor, quisiéramos conocer un poquito más acerca de este tema que estamos tratando, de la electroterapia. ¿Cómo actúa, doctor? ¿Cómo actúa en el organismo? Las medicinas tradicionales pues tienen un efecto, tenemos que ingerir a veces vía oral o por otras vías algún tipo de medicamento, pero en el caso específico de la electroterapia, ¿cómo es que funciona en el organismo? O sea, ¿cómo actúa dentro de nosotros? Bien, es interesante abordar este tema y abordarlo en el sentido que me lo está planteando. Efectivamente, nosotros estamos acostumbrados, en nuestra sociedad se ha acostumbrado a que el medicamento debe administrarse, y ya sea en forma oral o en forma parenteral. Muy pocas veces estamos acostumbrados a que un tratamiento local o superficial sobre la piel o sobre algún órgano en especial tenga mucha influencia sobre nuestro organismo. No, esto no es así. Definitivamente, tanto una sustancia que se aplica al interior del organismo, ya sea a través de la vía oral o la vía parenteral, a través de inyecciones, de cualquier tipo de inyecciones, tienen alta eficiencia, y cada uno tiene su aplicación, tiene su específica indicación, y también tiene sus limitaciones. En el caso de la electroterapia es un método no invasivo que se administra a través de la piel, y esto es muy interesante porque la piel es una resistencia muy importante que el organismo tiene para no permitir la entrada de muchos factores, y de muchos factores tanto físicos, ambientales, como
como biológicos, y la electricidad, una vez que se pretende utilizar, hay que hacerla penetrar a nuestro organismo, y para hacerla penetrar tiene que ser un tipo de corriente muy específica, tiene que llevar una intensidad muy específica y durante un tiempo también muy específico. La electroterapia tiene varias acciones por sí misma. La aplicación de electricidad sobre cualquier superficie y más sobre la humana va a producir calor. La aplicación de calor, el solo hecho de aplicar calor favorece ciertos efectos dentro del organismo, es decir, favorece el metabolismo de algunas células, favorece el restablecimiento de algunas funciones, y esto obviamente que es terapéutico. Todos hemos conocido anteriormente que cuando no existían los medios y las drogas adecuadas, que la aplicación del calor puede mitigar el dolor en forma muy, muy fácil y muy sencilla. También otra de las acciones de la electroterapia es la disociación molecular. Al aplicar sobre una superficie cierta cantidad de electricidad, esto hace que las moléculas, cuando son muy complejas, se disocien, es decir, los radicales que tienen una carga positiva se irán o serán atraídas hacia el polo negativo, las que tienen una carga positiva o negativa serán atraídas hacia el polo positivo. Esto favorece, la electricidad favorece esta disociación molecular. También existe otro fenómeno, otra acción que tiene la electroterapia, que es la iontoforesis. La iontoforesis es un fenómeno muy interesante que se utiliza, y la electroterapia es adecuada para hacer penetrar a través de la piel ciertos elementos o ciertas sustancias. Sabemos que todas las sustancias, todos los elementos que nosotros podamos aplicar en el cuerpo humano tienen una carga, están constituidas por átomos en primer lugar, y que esos átomos se conjugan y forman una carga neutra, que cuando nosotros aplicamos una carga o una corriente eléctrica a cierta parte del organismo, sabemos que un átomo o una molécula que tenga una polaridad positiva se va a ir hacia el lado negativo, y cuando la tenga una polaridad negativa se va a ir hacia el lado positivo. Si nosotros colocamos un polo en una parte y si colocamos el polo opuesto en la parte opuesta o en un extremo opuesto del organismo o de un órgano o de un músculo, sabemos que las sustancias que podamos agregar al organismo o a la parte del cuerpo entre estos dos polos, algunas se van a ir hacia un polo y otras se van a ir hacia otro polo, y si las ponemos atravesando el organismo van a hacer que estas moléculas o que estas sustancias atraviesen el cuerpo. De hecho, este es un método que se utiliza mucho a través de la electroterapia para hacer penetrar ciertas sustancias al organismo cuando no lo pueden hacer en forma individual. Cuando no lo pueden hacer por sí mismas, la electroterapia facilita el que se pueda o el que pueda uno incrustar cierto tipo de elementos terapéuticos en el organismo. A esto se le llama iontoforesis. La iontoforesis es muy utilizada en medicina, tanto en fisioterapia como en otras áreas de diversas especialidades en medicina. Entonces, estas serían las principales acciones de la electroterapia. Quedarían por mencionar los efectos. Los efectos que tiene la electroterapia son múltiples, desde producir calor, la vasodilatación, el excitar el músculo, el propiciar el intercambio iónico, inclusive, y esto es muy importante porque sí se utiliza mucho y debe de ser más utilizado, el hecho de que la electricidad es un potente bactericida, es decir, mata bacterias. En ciertas áreas donde se aplica la electricidad, hace que todos aquellos microorganismos que no están adaptados a un determinado impulso eléctrico sean eliminados, y de esta manera actúa como un bactericida. Es un bacteriostático o bactericida. Esto es muy muy importante porque tiene múltiples usos en diversas especialidades de la medicina convencional. Bien, cuando hablamos pues de electricidad, invariablemente tiene que venir a nuestra mente la regulación de este tipo de corrientes, porque no podemos, por lógica, aplicar un exceso de corriente eléctrica al cuerpo sin que tenga una reacción, ¿verdad? Entonces, en el área de la electroterapia, seguramente se han de manejar niveles de voltios, de tipo de electricidad. En este sentido, doctor,
¿qué tipos o cuántos tipos de corrientes se manejan en la electroterapia? Bien, la electroterapia es aplicada, bueno, sabemos que las corrientes son de diversas índoles, de diversos tipos. Si bien la corriente eléctrica o la electricidad es un flujo de electrones, este flujo de electrones puede ser controlado y manipulado y de hecho ser administrado en forma continua o ser administrado por impulsos o ser administrado por ciclos, y entonces a esto se le llama, ya sea que se aplique corriente continua o corriente directa y corriente alterna. Entonces, esto hace las grandes divisiones, pero en general podemos decir que la electroterapia se aplica en base a la intensidad con que se aplica esta corriente. Hay que decir que la electroterapia siempre utiliza intensidades muy bajas, muchísimo muy bajas, siempre del orden de los microamperios o miliamperios, son cantidades de corriente muy baja que en general no pueden causar ningún daño dentro del organismo. Además, los aparatos, la tecnología en la actualidad ha progresado enormemente y son de una seguridad extraordinaria, es decir, la mayoría de los aparatos que manejan corriente eléctrica tienen una seguridad importantísima que prácticamente los consideramos inocuos. ¿Por qué? Porque el manejo y el conocimiento que se tiene del daño que puede producir una descarga eléctrica en el organismo, pues es bien conocido, y obviamente que esto se trata de evitar en el desarrollo de las tecnologías para aplicarse en electroterapia. Sin embargo, hay que aclarar que sí, cuando se aplica, existen diferentes tipos de corrientes, diferentes tipos o modelos de aplicación de la electroterapia. Son desde la baja frecuencia, desde la media frecuencia o a la alta frecuencia. Esto va a depender del área y el efecto que uno quiera perseguir o el tiempo en el que se le pueda aplicar al paciente. Habrá individuos que toleren un tipo de frecuencia y habrá individuos que toleren otra. Habrá individuos que necesiten un tipo de frecuencia. Hay padecimientos que única y exclusivamente responden a un tipo de frecuencia. Entonces, existen diferentes tipos de frecuencia y obviamente que será el médico, el especialista, el que elija, el que decida cuál es la frecuencia y cuál es el tipo de corriente más pertinente utilizar en cada paciente en particular. En general, podemos decir que la electroterapia se puede aplicar casi en cualquier padecimiento, ya sea como tratamiento de primera elección o tratamiento complementario a una terapia que se esté efectuando. Entonces, puede ser aplicable casi y siempre va a ser inocua. Cuando es aplicada por un experto, nunca tiene la posibilidad de que se cause alguna iatrogenia con este tipo de tratamientos. Doctor, en la aplicación de este tipo de medicina, ¿existe la posibilidad o hay estudios o hechos que demuestren que puede tener alguna contraindicación la aplicación o el uso de esta técnica? Claro, definitivamente, aunque son mínimas las contraindicaciones, aunque no existe algo específico que diga no se puede aplicar en determinadas situaciones, pues claro que habrá situaciones muy lógicas que pueden impedir el que se aplique un electrodo o la corriente propiamente dicha. Sabemos que la electricidad en un área inflamada o en una área quemada, pues obviamente que no se va a poder aplicar. Cuando existe un área con gran inflamación, obviamente que no. Cuando existen quemaduras, cuando existen lesiones abiertas, tampoco se puede aplicar. Había mencionado yo que la piel es una zona de gran resistencia que permite casi selectivamente entrar cierto tipo de corrientes. Cuando no tenemos la piel, la corriente puede llegar a perjudicar al interior de los tejidos en el organismo. Pero como mencionaba anteriormente, son tan pequeños los impulsos la intensidad con la que se administra la electroterapia, que en la mayoría de los casos resulta inocua. Así es, bueno, qué interesante conocer esto, porque si bien dice usted, son dosis mínimas, a veces tal vez hasta imperceptibles, tengo entendido, una cierta duración de aplicación. O sea, la técnica en la aplicación no es colocar los electrodos y dejar tal vez ahí a una persona 3 o 4 horas con ella, o incluso si se llegara a aplicar una sobrecarga, no la establecida o no la recomendada,
pues tendría que ser mucho menor tiempo. Eso es lo importante de esto, ¿verdad? Conocer exactamente cómo se debe aplicar. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido el paciente también es importante que conozca, porque si llega a tratarse de un padecimiento y empieza a sentir tal vez algunas molestias, debe de tener cuidado porque tal vez no se está aplicando correctamente. Claro, es muy importante el señalamiento que hace, por lo siguiente. Sí, frecuentemente la aplicación de la electroterapia, cuando se aplica en forma excesiva, sí puede llevar a cierto tipo de agotamiento, espasticidad o contractura en los músculos donde se aplica. Sin embargo, esto, y es muy importante y hay que señalarlo cotidianamente, hay que acudir con alguien experto, con alguien que tenga una preparación adecuada siempre que se acuda a cualquier situación que nos esté afectando en la salud. Obviamente que hay que buscar el profesional que tenga la mejor capacidad y la mayor experiencia. Entonces, sí, definitivamente, la electroterapia sí puede causar daños cuando se aplica inadecuadamente, como todo, hasta cierto alimento cuando se aplica inadecuadamente puede causar daño. Entonces, definitivamente hay que tener este tipo de cuidados. Yo creo que es uno de los principales motivos que nos llevan a realizar este programa, y precisamente para prevenir a la gente, en el sentido de que cuando acuda a un médico, y sobre todo cuando acuda a un médico de medicina complementaria o medicina alternativa, pues tenga bien presente que tiene que ser o tiene que percatarse de que sea un profesional con una debida preparación académica adecuada, además de que debe tener su cédula profesional. Claro. Esto no lo dejaremos de enfatizar posiblemente en ningún programa. Es uno de los principales motores que nos tienen trabajando en esto, y la Universidad Autónoma de Durango, yo creo que está haciendo una gran labor al promover este tipo de situaciones. Sí, volviendo a la electroterapia. La electroterapia definitivamente es un sistema inocuo, pero obviamente hay que tener el cuidado para que efectivamente sea inocuo. Si se aplica en forma inadecuada, puede llegar a así tener consecuencias adversas. Así es. Bueno, queridos televidentes, no se vayan, vamos a continuar con este tema. Ahorita en un momento regresamos con ustedes. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Estás viendo Medicina Inocua. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan. Los invitamos a que nos orienten la manera de cómo conducir el programa a través de sus sugerencias. Nuestro correo es medicinainocua@hotmail.com. Estamos platicando sobre electroterapia. Nos acompañan en esta ocasión, siendo portador de sus inquietudes, el licenciado Héctor Viramontes Flores. Así es, doctor, y precisamente sobre ese aspecto tenemos por aquí unos saludos y felicitaciones que han mandado específicamente también para el doctor José Ignacio Alemán Muñoz, que él, como ya algunos de nuestros televidentes saben, es co-conductor de este mismo programa de Medicina Inocua, y a él lo felicitan precisamente por el programa anterior que trató sobre psicoterapia. Entonces, pues hacemos extensivo esta felicitación a nuestro querido amigo y compañero el doctor José Ignacio Alemán, y también tenemos aquí unos saludos y una felicitación al programa de parte del señor Roberto Hernández, la señorita Hortensia Flores también. Felicidades, doctor, le gusta mucho el programa, está muy interesante y nos invita a que continuemos con él, y sobre todo que para ella le ha sido de gran utilidad algunos tips que se han dado aquí a lo largo de este programa. Muy bien, muchas gracias, agradecemos sus llamadas, agradecemos sus comunicaciones, ojalá y lo sigan haciendo. Quiero saludar al doctor Ignacio Alemán, co-conductor de este programa, le enviamos un saludo y ojalá y nos esté viendo. Muy bien, continuamos con el tema de electroterapia. No sé si tenga alguna pregunta por ahí en el tintero. Sí, así es, doctor. Bueno, hemos hablado sobre que para poder recetar un medicamento, para poder recomendar la aplicación de una técnica terapéutica, pues primeramente se tiene que hacer una exploración, un análisis, un estudio de los padecimientos del paciente. ¿Qué se puede o qué se debe de hacer para recomendar la utilización específica de un tratamiento de electroterapia, doctor?
Muy bien. Bueno, en primer lugar, el paciente tiene que tener información, tiene que saber que existe este modelo de tratamiento y que es un modelo aplicable casi a cualquier especialidad dentro de la medicina, inclusive dentro de la psicología. Quiero decir que existen modelos de tratamiento psicológico para ansiedad, para insomnio, para cierto tipo de fobias en base a la electroterapia. La electroterapia es muy útil, se ha utilizado, es más, sigue siendo uno de los métodos más inocuos para inducir en aquellos individuos que sufren de un insomnio crónico, de producir sueño artificial a través de una estimulación eléctrica, es decir, a través de electroterapia, y esto pues no ha pasado de moda, sigue aplicándose y con mucha efectividad. Pero no solo eso, sino que la electroterapia también puede utilizar en casos de tratamientos, de padecimientos que incumben a la medicina interna, por ejemplo, a la cirugía, a la ortopedia. Si acaso alguna de las limitaciones serían la pediatría, porque los niños no soportarían, no tienen una situación muy especial como para estarse en una sola postura durante algún tiempo, o no toleran adecuadamente la aplicación de los electrodos. Pero en general podemos decir que la electroterapia puede ser aplicada en cualquier especialidad de la medicina. Sabemos de muchas incontinencias, por ejemplo, tanto urinarias como de otro tipo, que responden muy fácilmente. Sabemos de cierto tipo de parálisis que responden muy fácilmente a la electroterapia, y en lo que tenemos mucha experiencia es en aplicarla asociada a la acupuntura. La electroacupuntura es una innovación dentro de la acupuntura. Anteriormente, cuando se aplicaba acupuntura, se tenía que dar cierta manipulación manual a las agujas durante X tiempo y por periodos que tenían que repetirse en una misma sesión durante cada ciertos minutos. En la actualidad, gracias a la asociación de la electroterapia con la acupuntura, no es necesario que el médico esté permanentemente manipulando las agujas en el paciente, sino que la misma electricidad que se aplica a las agujas se encarga de dar la manipulación que el médico podría hacer manualmente. Entonces, definitivamente la electroterapia como una herramienta terapéutica tiene aplicación en todos los niveles, y yo creo que en la mayoría de los casos, cuando se hace en manos expertas, tiene una gran efectividad. La electroterapia básicamente es una medicina complementaria que siempre se puede asociar a cualquier otro tipo de tratamiento, ya sea químico, herbolario, homeopático, acupuntural, fisioterápico o psicológico. Se puede asociar la electroterapia, es por excelencia una medicina complementaria que siempre va a complementar el efecto terapéutico de las otras técnicas que se puedan aplicar en un mismo paciente. Bien, una vez que el médico ha detectado ya el padecimiento, que el médico ya tiene bien claro cuál es el padecimiento del paciente, se debe de elaborar algún tipo de programa, alguna estrategia para atacar precisamente esa enfermedad, ese padecimiento, doctor. En este caso, ¿cómo el médico debe de aplicar ese programa o esa estrategia? Claro, como en todas las circunstancias que un médico enfrenta cotidianamente en cada consulta, lo primero y más importante es llegar a un diagnóstico e individualizar al paciente. Es decir, cada tratamiento en cada paciente, en cada enfermedad, va a ser distinto. No se puede generalizar ni decir que la electroterapia va a ser igual en un paciente X y en otro paciente X, aunque sea el mismo padecimiento, simple y sencillamente porque cada paciente tiene sus propias formas de reaccionar y sus propias formas de adaptarse al tratamiento. Entonces, la estrategia a tratar con electroterapia es individual. Definitivamente aquí no podemos generalizar el que a todos los pacientes se les aplique la misma intensidad, la misma corriente durante el mismo tiempo o en los mismos periodos o con la frecuencia o periodicidad igual. No, definitivamente cada paciente va a requerir
un tratamiento individual. Habrá pacientes que requieran sesiones de 5 minutos, habrá pacientes que las requieran de 30 minutos, habrá otros que requieran de 40 minutos, otros de 10 minutos, y la frecuencia, habrá unos que la requieran cada semana, cada mes, todos los días, cada 3 semanas, es decir, cada paciente es individual y cada tratamiento por lo tanto es individual. Entonces, la electroterapia debe ser manejada por un experto, por un especialista que sepa y discrimine adecuadamente cuándo y cómo debe de ser aplicada, en particular en un paciente en especial. Doctor, este tipo de medicina alternativa pues tiene sus variables y tiene, como ya lo dijimos hace un momento, pues sus formas de aplicación. Si estamos hablando ya pues de corrientes eléctricas, debemos también de conocer, y quisiéramos que nos explicara, doctor, ¿qué es la terapia de alta frecuencia? ¿Hay algún otro tipo de frecuencia? ¿A qué se refiere esto de alta frecuencia? Bien, es interesante. La corriente eléctrica, como habíamos mencionado anteriormente, puede ser directa, puede ser continua, o puede tener los impulsos. Puede haber impulsos que se generan cada determinado tiempo. Una baja frecuencia es cuando se emiten impulsos con baja frecuencia, es decir, con más espaciados uno con otro. La corriente, los impulsos eléctricos, todos los modelos de instrumentos o de aparatos que los generan, pueden generarlos en diversas frecuencias. La baja frecuencia es cuando las descargas de electrones son con muy poca frecuencia, es decir, son más espaciados. Cuando es media frecuencia, obviamente que tendrán mucha mayor frecuencia, y si son de alta frecuencia, son mucho mayor la frecuencia. La baja frecuencia generalmente se maneja de entre un impulso por segundo, hasta 800 impulsos por segundo, es decir, las descargas o el envío de la descarga eléctrica es desde 1 por segundo hasta 800 por segundo, a eso se le llama baja frecuencia. Cuando los impulsos se envían de entre 800 y 20,000 impulsos por segundo, entonces se llama media frecuencia, la frecuencia media. ¿Por qué? Son impulsos muy rápidos, sí, muy rápidos, pero recordemos que los electrones tienen una velocidad muy próxima a la velocidad de la luz. Así y es. Entonces es una frecuencia media. Y la alta frecuencia es cuando se manejan impulsos superiores a los 20,000 Hz. Se le llama Hertz al ciclo que cumple desde que se da un impulso hasta que se desprende otro. Este es un Hertz. Entonces, cuando se dan desde 20 hasta más, desde 20,000 Hz hasta más, es la alta frecuencia. La alta frecuencia en realidad es un tratamiento que sí tiene aplicación y se aplica frecuentemente, pero existen otros tratamientos que lo han ido sustituyendo poco a poco. La diatermia, el ultrasonido terapéutico y las microondas han ido ganando terreno en este sentido y se han sustituido un poco las altas frecuencias, pero las medias y las bajas frecuencias se siguen utilizando muy habitualmente, sobre todo en todos los tratamientos en donde se está involucrando al sistema nervioso y al sistema muscular. Entonces, esto es muy importante. Lo que acaba de mencionar, claro, para poder explicar a profundidad esto, pues obviamente tendría el auditorio tener un conocimiento mucho más amplio de la física, de lo que es la electricidad, y esto pues obviamente no se trata de dar clases de física, sino simplemente explicar que el hecho de que la corriente se envía en impulsos y que estos impulsos pueden variar desde 1 hasta miles de veces por segundo, y que el médico será quien decidirá cuándo y cómo y por qué aplica la frecuencia a la que lo va a aplicar en ese paciente. Así bien. Ahora, doctor, este tipo de terapias puede aplicarse a cualquier persona en cualquier momento, ya sea independientemente del sexo, de la edad, de la condición. Por lo siguiente, seguramente algunas personas tendrán la duda de, en el caso de una mujer embarazada, si es recomendable o en qué tiempo de la gestación se puede aplicar, si alguna persona que tenga un problema de arritmia cardíaca que pueda afectar precisamente el aparato que se les coloca cuando tiene este tipo de padecimientos. O sea, como usted ya mencionó hace rato, en el caso de los niños, ¿hasta qué edad es recomendable o a partir de qué edad es recomendable aplicarse? En fin, ¿qué nos puede decir sobre esto, doctor?
qué bueno que hace mención de esta situación, porque se me había pasado precisamente a hacer estas puntualizaciones. Si bien la electroterapia no tiene contraindicaciones, sí, efectivamente, no conviene exponer a cierto grupo de pacientes a este tipo de tratamiento. Ahí lo que acaba de mencionar, el hecho de que un individuo tenga un implantado un marcapaso, por ejemplo, o que tenga algún instrumento electrónico en su interior para facilitar cierto tipo de funciones, no conviene que se le sea administrada la electroterapia. Tampoco conviene en aquellos individuos a los que se les ha aplicado algún metal dentro de su organismo, como puede ser la implantación de un tornillo, de una placa, en una fractura, entonces tampoco es adecuado utilizarla en este tipo de pacientes, porque sabemos que los metales que se encuentran en el organismo tienden a acumular, a absorber la energía, y esto puede producir algún daño. Si bien habíamos mencionado que la corriente es de muy poca intensidad y es mínimo el riesgo, no debe de correrse ni este mínimo riesgo cuando se aplique la electroterapia. Es muy interesante estas observaciones, porque si bien estamos hablando de medicina inocua, precisamente de eso se trata, de aplicar todos los métodos terapéuticos en forma óptima para que sean inocuos, para que no causen ningún daño. Y me parece muy interesante esto, porque sí, habíamos dicho que a los niños tampoco se les puede aplicar, o no que no se les puede aplicar, sino que un niño como los electrodos generalmente se transmite la corriente a través de cables, los cables están fijos a un aparato que está generando el impulso, y el niño es muy poco probable que se mantenga quieto durante varios minutos, entonces no tiene mucha aplicación la electroterapia ahí. Sin embargo, déjeme decirle que en algunos casos sí es adecuado utilizarlo, aunque me refiero a que cuando es necesario aplicarla, en muchos de los casos hay que sedar un poco al niño para que se esté en una postura adecuada durante un tiempo aproximado para administrar la terapia. Me estoy refiriendo a que sí se aplica en algunos casos, sobre todo de incontinencia vesical y de continencia rectal, se aplica la electroterapia con buenos resultados, y en estos casos hay que sedar a los niños para que soporten el tratamiento. Sin embargo, esto hay otros métodos alternativos que pueden mejorarlo sin el uso de la electroterapia, o asociados al uso de la electroterapia. Entonces, sí existen algunas restricciones, pero no porque sea situaciones de gravedad, sino porque el tratamiento debe de ser inocuo, es decir, debe aplicarse con la seguridad de que no nos va a producir ningún daño. Bien, doctor, y yo creo que esta pregunta pues va a interesar mucho, sobre todo al público femenino que nos está viendo, porque quisiéramos así de manera muy breve que nos dijera usted si el tipo de aplicación de la electroterapia es efectivo en el campo de la estética, porque bueno, pues hemos visto que muchas personas utilizan esta técnica para pues corregir algunas de las cuestiones físicas que no les gustan mucho. ¿Tiene aplicación efectiva, doctor, en este campo? Sí, por supuesto, y qué interesante su pregunta, porque sí, definitivamente es una de las áreas que más ha explorado la electroterapia en los últimos años. De hecho existen grandes clínicas donde la electroterapia es la base del tratamiento, grandes clínicas que se dedican a la reconstrucción, a la medicina reconstructiva, la cirugía reconstructiva, y que utilizan mucho la electroterapia. Sí, definitivamente tiene una aplicación muy amplia en la medicina estética, y yo creo que con muy buenos resultados. No es nuestra línea, no es nuestra especialidad, pero sí sabemos que existen la aplicación de la electroterapia con muy buenos resultados en diversos tipos de tratamientos estéticos. Sí, muy interesante la pregunta. Pues sí, esperamos próximamente tener un poco más de tiempo para abundar sobre este y sobre otros temas que sin duda han sido de suma importancia y de sumo interés para el auditorio. Y pues, doctor, parece que llegamos al fin del programa del día de hoy. ¿Algún aspecto que quiera puntualizar? Simplemente cerrar con afirmar lo que acaba de mencionar. Abordaremos temas de diferente índole,
abordaremos temas específicos con diferentes técnicas terapéuticas, es decir, ahorita por la mención que hizo, por ejemplo, la electroterapia tiene aplicación en problemas muy específicos y abordaremos problemas muy específicos y cómo es su manejo con la electroterapia. Entonces, pues muchísimas gracias y los invitamos a que sigan llamándonos, sigan observándonos para que nos hagan llegar sus observaciones. Le agradezco mucho al licenciado Viramontes el haber estado con nosotros y lo felicito. Gracias, y bueno, pues con esto concluimos el programa del día de hoy, recordándoles, queridos amigos televidentes, que la salud es uno de los dones más importantes que tenemos, así es que la recomendación es que la cuidemos. Muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana y a este será siempre un canal abierto para todas sus dudas, todas sus críticas, entonces las esperamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y que tengan muy buenos días. Mejora tu salud, medicina inocua. Hasta la próxima.